Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta y esta es la sección Top 10, donde analizamos los temas históricos del mundo hispánico en general, ¿no? Y hoy venimos con un Top 10 muy solicitado por nuestros seguidores, como lo son Top 10 libros monarcas españoles, ¿no? Estos reyes que gobernaron la monarquía hispánica, que son libros imprescindibles para estudiar toda la historia de lo que fue el Imperio Español o la monarquía hispánica, ¿no? Estudiando cada una de las biografías de estos reyes podemos entender muchísimo mejor, ¿no? Estos 300 años de historia que nos unen, tanto de un lado del Atlántico como del otro, ¿no? Esta historia común que compartimos. Así que bueno, antes de pensar, recordarles seguir nuestro canal, ¿no? No dejen de suscribirse, darle a la campanita para cuando sí subamos nuevas entrevistas o nuevos programas del top 10, ¿no? Donde analizamos top 10, ya sean libros, personajes históricos, momentos históricos, ¿no? De la historia hispánica, tanto de Venezuela como del resto del mundo hispánico. Y bueno, si quieren que toquemos un top 10 especial de algún tema en específico, pueden comentarnos en la cajetín de comentarios que está en la parte inferior de nuestro vídeo, ¿no? Y bueno, empezamos este top 10 y bueno, el número uno de este top 10 monarcas españoles no podía ser de otra forma que un rey casi que el que más leyenda negra le ha recaído sobre su figura, y se trata nada más y nada menos que Carlos II, ¿no? Y el libro que vamos a recomendar es La resistencia de la monarquía hispánica 1665-1700 del historiador inglés Christopher Storr, ¿no? Y bueno, este autor desmonta la leyenda negra que hay sobre Carlos II, esa leyenda negra de que fue un rey inútil y que la decadencia de España es por su culpa, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, y lo dice Storrs en el libro. Carlos II continuó manejando el oneroso imperio español con eficacia, ¿no? Y esto fue debido a diversos factores, incluyendo la continuada contribución de Castilla y de la Plata Americana, un cierto grado también de centralización administrativa, que ya se empieza a hacer desde esta época con los Austrias y que también Felipe IV lo pensó, ¿no? Y también de la creciente aportación de los territorios españoles no castellanos y la continuada importancia de la colaboración de los dominios no españoles como pueden ser el reino de Nápoles, ¿no? Que tan importante fue para este reinado de Carlos II. Sin duda, bueno, recomendadísimo este libro, La resistencia de la monarquía hispánica 1665-1700, de esta monarca, ¿no? Carlos II, y ni qué decir de Christopher Storr, ¿no? Un gran historiador sin duda alguna. Vamos con el número 2. Y bueno, el número 2 es el reino de las luces, ¿no? Carlos III, entre el viejo y el nuevo mundo, de Ignacio Gómez de Leaño, ¿no? Y hay que decirlo, es un gran trabajo de investigación y divulgación de la historia, no solo de los españoles, sino también de los hispanos en general y su trascendencia e impacto en la historia global, ¿no? De este reinado de Carlos III. Eh, Muy documentado el libro, el autor se interesa especialmente también por los aspectos culturales, ¿no? Del reinado de Carlos III, pone en la labor desarrollada por los españoles en América, desmontando mucho de los tópicos de la leyenda negra y la propaganda inglesa, ¿no? A favor de sus intereses coloniales. Y también muy interesante en este libro es el capítulo referente a la pasión del monarca por la arqueología, tanto clásica, en las excavaciones de Pompeya y Herculano, como también la americana, ¿no? El continente americano. Un libro muy completo, 100% recomendado, si se quiere saber pues la historia de este gran rey, ¿no? Uno de los reyes más importantes de la monarquía hispánica sin duda, ¿no? Como lo es Carlos III. Y bueno, vamos con el número 3 y el número 3 pues es otro libro, ¿no? Del historiador inglés Christopher Storm, y se trata nada más y nada menos que del resurgir español, ¿no? De 1713 a 1748, ¿no? Que es el reinado principal de Felipe V, ¿no? El rey de España, Felipe V. Y bueno, es un libro
del que hemos hablado muchísimo aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial y que demuestra cómo la monarquía hispánica, como sostiene Storm, siguió siendo una potencia de primer orden durante todo el siglo XVIII, ¿no? Y que nada se movía sin contar con el rey de España, con Felipe V, ¿no? Y cómo las reformas borbónicas impulsaron en el resurgir de la monarquía hispánica, ¿no? Como lo dice muy bien el título de este libro. Y bueno, hemos hablado muchísimo de este libro en otros podcasts, así que bueno, recomendado este otro libro del gran historiador inglés Christopher Storr, El Resurgir Español 1713-1748. Vamos con el número 4. Se trata nada más y nada menos del libro Fernando VII de María Teresa Puga García. Y es un libro ampliamente recomendado, ¿no? Que desmonta toda la leyenda negra que existe alrededor de este rey. Y les leo la sinopsis de la autora, que es magistral. Lo tengo aquí en la mano. Y dice lo siguiente: fue el monarca español más popular y querido hasta por decreto de las Cortes durante su vida y el más denigrado de toda la historia de España a raíz de su muerte. Tardará en desaparecer la leyenda del rey felón, cobarde, arbitrario e inclemente, aunque estudios documentales rectifican errores y reconstruyen parcelas sobre muchos aciertos de su reinado. Su vida estuvo marcada por difíciles circunstancias, tanto políticas como familiares, y por hechos tan trascendentales como la invasión napoleónica, el estallido de la Guerra de la Independencia, la emancipación del continente americano y la revolución liberal de las Cortes de Cádiz, lo que le convierte en un rey de transición, que vivió las dos condiciones, rey absoluto y rey constitucional, hecho de gran importancia tanto para la historia de España como para su figura. Ningún rey, ni entre sus antecesores ni sucesores, se encontró con un planteamiento tan problemático, pues lo normal es reinar bajo un régimen determinado. Al historiador no le está permitido hacer cabalas si don Carlos hubiese aceptado la pragmática, si el rey hubiese tenido hijos varones, si se hubiese concertado el matrimonio de la princesa Isabelita con Carlitos de Montemolín, si el rey hubiese vivido unos años más. Pero lo que no ofrece duda alguna es que Fernando VII, a su muerte, legó a España una guerra civil que, como afirma el epiloguista de esta biografía, supo prever, pero no pudo evitar. Sin duda alguna, un libro sin leyendas negras y sin leyendas doradas, ¿no? Muy riguroso por parte de esta historiadora María Teresa Puga García, así que totalmente recomendado Fernando VII de María Teresa Puga García. Vamos con el número 5, ¿no? Y bueno, también recordarles que el orden de este top 10, de este conteo de top 10, es totalmente al azar, ¿no? No es que alguno tenga más importancia que otro en estos libros, ¿no? Y bueno, en el número 5 tenemos a Carlos V, ¿no? Una nueva vida del emperador de Geoffrey Parker, ¿no? Y bueno, el autor nos acerca a una figura histórica que llegó a gobernar en gran parte de Europa y las Indias, y bueno, estamos ante, hay que decirlo, un gran libro escrito con rigor histórico y documentación muy ameno y cercano, y es un placer, ¿no? Leer siempre a este autor, sobre todo por su particular estilo narrativo al servicio de la historia para hacer que los personajes del pasado pues vivan en sus páginas y el lector pueda verlos y deambular por los palacios de la época, luchar también en batallas, cazar en los bosques y reinar sobre casi un tercio del mundo, ¿no? Bueno, qué decir de Rey Carlos V, sin duda uno de los monarcas más importantes de toda la historia de la monarquía hispánica. Así que bueno, recomendado Carlos V, Una nueva vida del emperador, de Geoffrey Parker. Vamos con el número 6. Y en el número 6 vamos a hablar del hijo de Carlos V, ¿no? De Felipe II. Y se trata nada más y nada menos del libro El Señor del Mundo, Felipe II y su imperio, del historiador Hugh Thomas, ¿no? Un gran hispanista. Y hay que decirlo, es una obra muy completa y muy bien informada sobre todo del periodo de la conquista de América, en la época de Felipe II. Está muy documentada, tiene largas listas de virreyes, de altos cargos de la corte, de conquistadores y de personas que hicieron las Américas, ¿no? Y bueno, y qué decir de Felipe II, ¿no? O sea, una de las figuras también más importantes y resaltantes, ¿no? De la historia de la monarquía hispánica, y tenía que estar en este top 10
sí, así, ¿no? Así que bueno, recomendado El Señor del Mundo, Felipe II y su imperio, del historiador Hugh Thomas. Bueno, ahora vamos con el número 7. Y el número 7, bueno, es el libro La Hacienda de Carlos IV, ¿no? De José Patricio Merino Navarro. Y hay que decirlo, es un libro necesario para comprender el reinado de Carlos IV de una manera realista, sin leyendas doradas ni negras, ¿no? O sea, ver de una forma más realista todo lo que rodeaba este reinado, ¿no? De Carlos IV. Y bueno, la sinopsis dice que entre 1790 y 1820, pues España se ve sometida, ¿no? A una auténtica guerra de 30 años que modifica su perfil en el mundo, ¿no? Y bueno, y este libro estudia esos cambios desde el punto de vista de la hacienda, de la economía, ¿no? Y bueno, el país sale de esas guerras, el país que sale de esas guerras es distinto del que habíamos conocido durante 2 siglos anteriores. Y también en este libro nos dice que la hacienda española no estaba tan mala como se suele pensar, ¿no? O sea, de hecho, inclusive España tenía mucho menos deudas que, por ejemplo, otras potencias como Inglaterra, Francia, ¿no? O sea, que la economía española era solvente, ¿no? A pesar del ambiente bélico que se vivía en esa época, porque, bueno, porque trastocó mucho, ¿no? A la España y a la monarquía hispánica de aquel momento. Así que, bueno, recomendado La Hacienda de Carlos IV de José Patricio Merino Navarro. Vamos con el número 8 y bueno, en el número 8 teníamos que hablar de una reina, ¿no? La mejor reina de la historia universal, sin duda alguna, en mi opinión. Y se trata nada más y nada menos que Isabel la Católica, la primera gran reina de Europa de Gilles Tremlet. Es un libro bien documentado y escrito de una manera también muy amena. Tiene una visión de una etapa crucial, ¿no? En la historia de España se viven episodios importantes, capítulos importantes como la expulsión de los moros, la conquista de Granada, ¿no? Descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿no? O sea, es una etapa crucial de la historia de España, sin ninguna duda. Y bueno, en mi opinión, el libro es ecuánime en su juicio sobre la reina Isabel, ¿no? Y sobre la Castilla de la época, ¿no? Es una bibliografía que es apabullante y sin duda para mí es el mejor libro escrito sobre la figura de la reina doña Isabel la Católica. Que bueno, vamos con el número 9. Y el número 9 vamos a hablar de un rey que es muy desconocido, ¿no? Que no se suele darle mucha importancia. Se trata nada más y nada menos que de Fernando VI y la España discreta, ¿no? Su autor es José Luis Gómez Urdáñez. Y bueno, este rey tan desconocido, pero con un reinado tan interesante, revisa, ¿no? Por tanto, todos los tópicos que han caído sobre el reinado de Fernando VI, dando vida a una época poco divulgada de la historia, que sostuvo un renacer de la autoestima de España, como hacía tiempo no se conocía, siguiendo la estela de su padre, ¿no? De Felipe V, y da una serie de pistas para conocer realmente un reinado injustamente marginado, ¿no? Y inclusive en la sinopsis se dice que su autor no solo analiza una época mediante una narración amena y entretenida y una interpretación objetiva y equilibrada, sino que además nos introduce en ella como si nos acompañase a dar un amistoso paseo, ¿no? Un polit walking, tan propio del civilizado siglo de las luces, ¿no? Así que recomendaba este libro a Fernando VI y la España discreta de José Luis Gómez Urdáñez. Y bueno, ya estamos llegando al final de este top 10. Y bueno, para cerrar, hay que repetir otro monarca, como es Fernando VII, porque lo vuelvo a decir, fue un rey que fue muy querido mientras vivía, pero después de su muerte la historiografía liberal lo defenestró, ¿no? Y bueno, el número 10 es el libro Fernando VII, un rey deseado y detestado de Emilio de la Parra, ¿no? Este libro fue premiado con el premio Comillas, ha tenido gran éxito, ¿no? Sobre todo por lo neutral que es, ¿no? O sea, eh, critica y también reconoce las cosas positivas de Fernando VII, porque hay que decirle, Fernando VII fue un humano con luces y sombras, y esa es la realidad, ¿no? Y
es imprescindible, ¿no? El libro para entender una etapa crucial de la historia de España. Está bien escrito y ameno también en muchas partes. El análisis de la relación entre Napoleón y Fernando VII es sencillamente magistral, ¿no? Y también está muy lleno de documentación, o sea, las fuentes son extensísimas, ¿no? Y para tocar un reinado tan polémico como el de Fernando VII, pues es necesario tener fuentes primarias, ¿no? Y también habla de cómo los ministros de Fernando VII fueron elegidos entre las personas más preparadas de la época, ¿no? Quitando un poco ese aura tan, eh, tan oscura que rodea, ¿no? a Fernando VII, y también habla de lo positivo que fue una época omniosa, ¿no? De la etapa omniosa del reinado de Fernando VII. Así que bueno, ya hemos llegado al final de este top 10. Si les gustó, no dejen de darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. También les recordamos que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos a través de las redes sociales de Venezuela Provincial, como lo son Instagram y Facebook, ¿no? Ahí pueden leer todos los artículos de investigación histórica, no solo míos, también de muchos invitados, ¿no? Y bueno, no dejen de suscribirse a nuestro canal porque siempre estamos subiendo pues este top 10 donde contamos 10 puntos o temas de nuestra historia que nos unen, ¿no? Y bueno, también las entrevistas que siempre estamos con grandes invitados, grandes historiadores, investigadores y divulgadores históricos de nuestro mundo hispánico. Y bueno, si quieren apoyar, ¿no? y colaborar con nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon también de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro pues ya nos están ayudando en esta labor, ¿no? de investigación y divulgación histórica. Aprovechamos también para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo y Mario Pérez. Así que bueno, si quiere que lo nombremos aquí en estas eh, créditos, por llamarlo de alguna manera, de nuestros vídeos, pues ya saben, háganse mecenas en Patreon de Venezuela Provincial. El enlace a nuestra página de Patreon lo tienen en la descripción del vídeo. Y bueno, como digo, nos están ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica. Y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo Top 10. Chao, chao. Adiós.